Hola y bienvenidos al canal de Apple Fans. Soy Geralt y hoy te presento una solución al problema del iPad desactivado sin iTunes. Bueno, si has llegado aquí, pues tendrás este problema que se muestra en tu iPad conectarse al iTunes, aquí abajo, y que está bloqueado porque tus hijos o el quien sea haya introducido lo suficientemente el código mal y por eso se ha desactivado el iPad. Entonces hay una solución que es más o menos sencilla y ahora te la voy a enseñar para que te estés preocupar por si te vuelve a pasar y puedes restablecerlo o activarlo o actualizarlo y así poder volver a utilizar tu iPad como lo venías usando hasta ahora. Así que esto es la solución. Vamos adentro. Vale, pues lo primero que tienes que hacer es apagar el iPad con el botón que tienes aquí arriba o en otros iPad, pues a lo mejor en el lateral. Pero bueno, ya sabrás cómo apagar el tuyo, así que procedemos a apagarlo. Apretamos largo hasta que viene esta pantalla y lo apagamos. Una vez que esté apagado, cogemos un cable que está ya conectado al ordenador y entonces es súper importante que apretamos el botón Home o el botón de inicio que tenemos ahí abajo antes de introducirlo. Lo apretamos y introducimos el cable que ya está conectado al ordenador y lo mantenemos apretado hasta que se cambia la pantalla. Vale, ya hemos llegado a esta pantalla. Cuando vemos esto, que ya se tiene que conectar al iTunes, verás en el ordenador que se te ha aparecido aquí el iPad. Entonces, en este caso, tenemos un problema en el iPad y nos ofrece actualizarlo o restaurarlo. En nuestro caso, lo que más nos conviene es actualizarlo porque la restauración pues ya significaría de volver a empezar desde cero. Por eso intentamos en esta ocasión con actualizar. Nos dice, si no puedes actualizar el iPad, deberás restaurar sus ajustes de fábrica originales. Así que, de todos modos, vamos a intentar de actualizarlo. ¡Hey! Suscríbete ahora a mi canal. Aceptamos las condiciones. Y ha entrado en modo de recuperación. Se está descargando. Y vemos aquí la actualización, el progreso. Como vemos aquí, es una actualización que son casi 3 gigas, o sea que tarda su rato. Aquí nos dice 8 minutos y vamos a hacer un time shift hasta que se acabe. También puedes ver aquí el progreso. Y ahora ya el iPad ha cambiado la pantalla al modo de actualización, eso es buena señal. Así que ahora mismo se está actualizando el sistema del iPad. Y efectivamente, ya lo está actualizando. Bien, ahora ya nos dice el iPad se ha actualizado y está reiniciando. No lo tenemos que desconectar en este caso y aparecerá en la barra lateral cuando se haya reiniciado. Muy bien. Damos a aceptar. Vale, pues como podéis ver, que después de la actualización sigue exactamente igual. Entonces, la única opción que nos queda es restaurar el iPad porque con la actualización no nos da la solución al problema que tenemos. Debe de haber un problema más grave, así que tenemos que restaurarlo a los ajustes de fábrica. Para ello, mismo proceso como ya lo hemos hecho, apagándolo. Lo apagamos. Y apretamos el botón Home y metemos el cable. Y apretamos hasta esta pantalla. Ya podéis ver
que aparece en nuestra pantalla del ordenador esta opción, pero ya hemos intentado de actualizarla, así que ahora cogemos la opción de restaurarlo. Y el ordenador empieza a restaurar el iPad a sus ajustes de fábrica. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting. Ya vemos que ha cambiado la pantalla y el ordenador está preparando la restauración y veremos entonces el progreso con esta línea. Ya podemos ver que el ordenador ha empezado la restauración, vemos el progreso y esperamos que una vez restaurado entonces efectivamente podemos volver a acceder al iPad. Aquí por cierto estamos en el Finder, así que como ya no hay iTunes en las webOS más actuales, simplemente abres el Finder. Ya pasamos a la verificación del software, que es el paso previo a estar listo. Vale, pues ya nos dice que el iPad se ha restaurado con los ajustes de fábrica originales y se está reiniciando. No lo desconectes, aparecerá en la barra lateral cuando se haya reiniciado. Aceptamos y esperamos a que todo haya ido bien esta vez. Unknown Brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Ya nos ha aparecido aquí el iPad. Esto esta vez ha ido bien. Vale, parece que se ha quedado aquí a medias de la instalación. O sea que voy a intentar reiniciarlo de forma manual. Completo largo aquí. Y a ver qué hace. No hace nada. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, Ahora sí. losing the mind. And if you could... ¡Hola! Nos recibe con hola. ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! Tap the home button. Hacemos el setup manual. Network, ahora no hacemos. Aquí en Data Privacy. Continue. Create a passcode. Ya, bueno, está en inglés. El tema es que nos requiere que introducimos un código, pero esto ha sido la razón por qué se nos ha desactivado el iPad. Así que en este caso vamos a darle aquí y voy a darle en Don't Use Passcode porque de momento no quiero más problemas. Podemos aquí elegir Apps y Data, Restore the iCloud Backup, Restore the iTunes Backup, Move Data from Android o Don't Transfer. Pues no vamos a transferir datos. Le doy en la última opción. Terms and Conditions. Tenemos que darle aquí en Agree y otra vez en Agree. Express Settings. Damos en Continue. Keep your iPad up to date. Sí, Continue. Screen Time. Podemos darle en Continue. App Analytics. No quiero compartir, así que Don't Share. Y Quick Access to the Dock. Ok, Continue. Switch between recent apps. Eso ya son simplemente tutoriales de cómo podemos usar el iOS. Damos en Continue. Quick Access, Continue. Y ya nos recibe con el Home Screen. Damos en Get Started. Y aquí estamos otra vez con nuestro iPad en funcionamiento. No está bien, está bien. Eso es lo que queríamos, poder acceder a nuestro iPad. Pero esto obviamente es la instalación inicial de fábrica y tendremos que acceder al App Store y descargarnos de nuevo todos nuestros apps que teníamos instalado en nuestro iPad. Si con este tutorial has conseguido de restaurar tu iPad y volver a accederlo, así que te he solucionado el problema, entonces, por favor, por agradecimiento, sígueme al canal, dale un me gusta a este vídeo y si no lo consigues, puedes escribirme un comentario
Y igual te puedo solucionar otro problema porque yo lo he conseguido, como puedes ver. Ahora puedo acceder al iPad. He tenido unos cuantos problemas, como has visto en el vídeo, pero al final lo conseguí. Si necesitas ayuda, puedes consultarme pues en los comentarios. Y nada más, espero que te haya ayudado, te haya gustado y así nos vemos en los siguientes vídeos aquí en el canal de Apple Fans. Hasta luego, chao.